Bienvenidos a Paradigma en Cambio, donde analizamos la creencia con Carla Barajas y Charlotte Galán. En el episodio de hoy hablaremos sobre el Halloween, el Día de Muertos y todo lo relacionado a estas festividades. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales que están en la cajita de descripción. Pero antes queremos darle las gracias por su apoyo, por estar al pendiente de los episodios y de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Y pues bueno, para empezar con el tema de hoy, vamos a hablar sobre la historia, el inicio y todo lo que involucran estas festividades que estamos celebrando en el mes de octubre, de noviembre, tanto en México como en otros países. Bueno, Carla, ¿qué nos puedes decir de el origen de todo esto? Estas festividades tienen un origen en común de los pueblos celtas. Ellos festejaban el Samhain, espero que así se pronuncie, si no ya me corregirán. Y es una palabra de origen gaélico que significa el fin del verano. Esta festividad marcaba el fin del año celta y el comienzo de una estación oscura y fría que es el invierno. Se creía que en estos momentos el velo entre el mundo de los vivos y los muertos se afinaba tanto que los espíritus podían trasladarse a este mundo. Los celtas aprovechaban esto para recordar a los ancestros. Se dice que estas festividades duraban 7 días o una semana y que preguntaban a los ancestros sobre el futuro. ¿Tú qué nos tienes que decir, Char? Pues sí, justamente. Halloween empezó desde los celtas hace más de 3,000 años, como ya nos comentas. Tiene una gran historia donde se festejaba al dios de la muerte, Samhain, como decíamos. Ya nos corregirán si alguien sabe la pronunciación correcta. Se conocía que este era el dios de la muerte y por eso se celebraba. Estos celtas o druidas estaban en la región de Irlanda, Inglaterra, Francia, y de ahí viene todo. Es más de Europa. Y como tú dices, se creía que se quitaban los muros entre el mundo espiritual de los ancestros y el mundo físico de nosotros. Y entonces podría haber contacto. Y para que estos espíritus que venían de visita pues no hicieran cosas malas, no afectaran a la familia, ni a las personas, se les ponía comida o cosas valiosas. Pero pues cuando esto no pasaba, las familias no podían o simplemente no querían o algo así, empezaban a tener problemas tanto en su casa como en sus vidas diarias y todas estas partes. Creo que a todos nos ha pasado que nos va mal por alguna situación y por eso fue que ellos empezaron a adoptar por las fogatas y los disfraces para poder ahuyentar estos espíritus y que no les hicieran mal. ¿Qué piensas, Carla? La verdad, ellos sí tenían sus motivos para los cuales disfrazarse por este temor a que los espíritus malignos les causaran esos tipos de daños. Y bueno, esto a lo largo del tiempo se ha ido transformando en lo que en la actualidad es el Halloween. Pero continuando con el Samhain, esta festividad era en conmemoración a la muerte del dios Cernunnos, divinidad que tiempo después la iglesia relacionó con el diablo y con las brujas, también al dios Pan. Bueno, ambos dioses, el Cernunnos y el dios Pan, eran dioses de la fertilidad, de la vida, de la naturaleza, el bosque. Y bueno, y hacer la fiesta o la conmemoración de la muerte de este dios, se ponían estas fechas de inicio del verano cuando llega el invierno y pues ahora sí que ya no hay cosechas, por lo tanto también es la fiesta de la celebración del dios de la cosecha, los animales inviernan, los árboles no tienen hojas, y según cuenta el mito, el dios moría y su esposa se hacía vieja,
tiempo después la esposa, la diosa, rejuvenecía y se embarazaba del dios para darlo a luz en el día de Yule. Yule es lo que equivalente a lo que nosotros celebramos como Navidad. Y después ya venía la primavera y todo florecía. Una de las características importantes de Cernunnos es su cornamenta, que pues, representa en sí lo que es la naturaleza. Y pues uno de los animales más importantes, pues, que es el ciervo. Yo tengo que de las fogatas de fuego de Samhain, los animales eran sacrificados y arrojados a los fuegos. De esta hoguera que se hacía, se llevaba el fuego a todas las casas que apagaban sus luces y se volvían a prender con la luz de esta hoguera. Algo muy parecido, yo creo, a lo que tenemos hoy en día como el fuego nuevo, nada más que pues está en otras fechas. Y lo cierto es que los sacerdotes, en este caso druidas, servían como medios para hablar con los espíritus. ¿Cómo ves de lo que acabo de mencionar? Súper bien. La verdad es que no sabía lo de las fogatas que mencionas. De hecho, pensé que era una diferencia, ¿no? Porque, pues más adelante hablaremos del Día de Muertos y en el Día de Muertos sí se hacían sacrificios de personas. Yo creí que en el Halloween no se hacían sacrificios como tal, solo sabía que las fogatas eran para alejar a estos espíritus, pero qué bueno que lo comentas, ¿no? La verdad es un dato súper interesante porque el saber de dónde vienen las cosas que festejamos, las cosas que hacemos actualmente, podemos entender el impacto que puede tener en nuestras vidas. Cómo todo empezó hace tantísimo tiempo y enfocado a estos dioses. Regresamos a lo mismo del capítulo pasado, ¿no? Que hablábamos de que el humano busca saber sobre el futuro. Aquí ya mencionamos que cuando tenían el contacto con estos espíritus buscaban saber sobre el futuro, por lo que venía para la aldea, para la tribu, por lo que venía para ellos, para sus familias. Y pues es eso, ¿no? Como volver a saber, ¿no? No tener tan incierto lo que viene. Y como todo empezó así y poco a poco se fue adaptando hasta lo que tenemos ahorita. Podemos ver que a lo largo de la historia, pues se llamaba Samhain y fue adaptando el nombre de All Halloween Eve, que en español para nosotros significa la víspera de todos los santos, ¿no? Cómo fue evolucionando para que ya no fuera ese concepto, porque al final los celtas y los druidas pues dejaron de, ¿no? Se terminaron esas etnias, esas castas, y ahora pues tenía que darle un sentido a esta festividad, y fue esta, All Halloween Eve. Y poco a poco se fue adaptando aún el vocabulario, la raíz, y ahora tenemos lo que se llama el Halloween, literalmente. No sé qué más nos puedas decir de esta festividad, Carlos. Sí, los irlandeses llevaron esta festividad a mediados del siglo XIX a Estados Unidos junto con la linterna Jack O'Lantern. Ahorita nosotros los conocemos como las lámparas de las calabazas con caritas macabras, y antes se hacían con nabos o con cualquier otro tubérculo que se tuviera para iluminar el alma de este espíritu errante que engañó al diablo y Dios le prohibió la entrada al cielo. Ahora sí que los fundadores de Halloween, como lo conocemos, fueron los irlandeses en Estados Unidos. Y bueno, ya tomando lo que es el Halloween, como tú los mencionaste, es la víspera de Todos los Santos y se cree que los espíritus malignos, bueno, todavía rondan en esa fecha y por lo tanto es la costumbre de todavía disfrazarnos de los espíritus que conocemos hoy en día o de la mitología que hemos creado o de la ficción. Al final de cuentas, pues en esencia sigue siendo lo mismo, nada más que ahora Halloween nada más dura un día. Apunto a que lo de Trick or Track es una referencia a lo de estos espíritus que quieren causar daño, ¿no? Porque es dulce o truco, me das dulce o te hago daño, o pinto paredes, o, no, o lleno tu casa de papel higiénico, no sé qué, las
travesuras que hacen los niños, sobre todo en los Estados Unidos. También, bueno, los gringos tienen la tradición de hacer fiestas y disfraces, y por obvias razones también nosotros, ya que estamos tan cerca de ellos. Y eso es lo que tengo que decir del Halloween. Cabe mencionar que Víspera de Todos los Santos es un origen católico que pues ya medio perdió su sentido pues santo, y ahora tiene un sentido más terrorífico y comercial de lo que es su origen medio, que son los cristianos y la iglesia. Y bueno, ¿tú qué tienes, tienes algo con qué complementar esta información? ¿Qué opinas? Pues sí, justamente como mencionas, esta fiesta de Halloween era alrededor de 7 días y de hecho las fechas en las que se celebraba en ese entonces era alrededor del 5 y 7 de noviembre, algo muy diferente a lo que celebramos ahorita, ¿no? Ahorita pues se celebra el 1 de noviembre, entonces aún eso empieza a ser diferente a lo que tenemos actualmente. Y también como dices, la víspera de Todos los Santos o el Día de Todos los Santos, que así también se le llamó al Día de Muertos, la adaptación del Día de Muertos, creo que es como poco incongruente, como tú dices, ya dejó de ser tan santo, tan así, porque al final estás hablando de espíritus, estás hablando de que se hace honor, por decir, a las personas que ya no están. Y pues para ir avanzando en el tema, de hecho es algo en lo que difiere con Día de Muertos. Sabemos que el Halloween viene de Europa, que son estas costumbres que actualmente son más de Estados Unidos y que los celtas y druidas creían que se podía tener el contacto entre el mundo natural y el mundo de los espíritus de las deidades o de los antepasados, pero a diferencia de ellos, las cuestiones prehispánicas mexicanas, que son del Día de Muertos, ahora sí vamos a hablar de lo que se celebra en México, ellos nunca creyeron que esto podría ocurrir. En México nunca se creyó que este muro podría romperse, nunca se creyó que hubiera contacto entre las personas vivas y las personas muertas. No sé si quieras empezar con algo del Día de Muertos. Sí, los prehispánicos así hacían sus ofrendas, pero estas ofrendas eran hechas en los entierros para ayudar al difunto en su camino al Mictlán, a llegar a los dioses, que para ellos era pues el cielo, en referencia a nosotros los cristianos o católicos. Y no tenían una fecha definida para hacerlo. Moría la persona y hacían sus ofrendas de semillas, de flores, de vasijas de barro, follaje, etcétera. También solían rodear el cadáver de semillas para que germinaran y así alentar a las cosechas. Y cada pueblo tenía su forma especial de preparar cada ofrenda a su difunto. Los prehispánicos tenían la concepción de que la muerte y la vida era un ciclo, y al morir podías renacer o reencarnar, ya sea en humano o en alguna u otra cosa, y que de la muerte podía surgir la vida. De hecho, también esa es la razón de los sacrificios humanos. Para ellos era un honor sacrificarse, y ahora sí que entregar a su corazón al dios Sol era ayudar a que no llegara el fin del mundo y que el mundo continuara girando y el sol brillando. Los españoles fueron los que trajeron el hacer ofrendas el invierno, a inicios del invierno, el 1 y el 2 de noviembre, que el 1 es el Día de Todos los Santos y el 2 de noviembre es el Día de los Fieles Difuntos. El primero, en el Todos los Santos, se celebra a todas las personas que no llegaron a ser beatos o santos, y aquellos que murieron a una edad temprana, como los niños. Y los fieles difuntos, que es el 2, se conmemoran las almas que no han trascendido, y también tenemos la creencia de que es cuando todos los adultos vienen por su ofrenda. Debo decir que la tradición de poner la ofrenda de los españoles, ellos la traían de los celtas, de la festividad que ya dijimos de Samhain, porque los celtas también
ponían sus ofrenditas a los muertos, claro, muy diferentes a las de nosotros los mexicanos, pero sí las ponían. Y al llegar aquí a México se mezclan con las ofrendas mexicanas y todos sus costumbres mexicanos y se crea lo que ahora sí conocemos el Día de Muertos. ¿Tú y qué opinas de todo lo que acabo de decir? Pues sí, muy cierto todo lo que dices. Parte de la historia de el Día de Muertos, hablando aquí en México, en la parte prehispánica. Quiero complementar un poco con palabras raras, a lo mejor, ¿no? Palabras náhuatl. A lo mejor si las pronuncio mal, ya me dirán. La verdad es que son un poco complicadas, pero creo que es importante tenerlo, ¿no? Para un inicio, los prehispánicos festejaban esta festividad, valga la redundancia, con el nombre de Micatlihuit, si no me equivoco, y esto era en veneración a la diosa Micatecuitla, y esta es la diosa de la muerte, que precisamente era esposa de Micatlecutli, que era el señor de la tierra de los muertos. Y era principalmente a quienes se rendía tributo en estas fechas. De hecho, era a los que se hacían los sacrificios principalmente. Y algo que yo relaciono con los disfraces, no sé si sea cierto, la verdad, pero es que a la hora de que hacían esta festividad y hacían estos sacrificios, ellos tenían la tendencia a vestirse, siempre estaban decorados, ¿no? Si tú ves la historia de México, siempre ha sido muy vistosa, siempre ha habido muchos colores que resaltan, plumas de animales, y justo eso es lo que ocupaban, ¿no? Se vestían con adornos de plumas en todo el cuerpo para poder realizar esta festividad. Entonces, eso es algo que llamó mucho la atención de los españoles, como ya mencionabas, ellos trajeron también sus festividades aquí a México, y lo que buscaron los españoles fue poder hacer que todas las festividades empalmaran, ¿no? Para no quitar las festividades de los prehispánicos, de las personas de aquí de México, los españoles hicieron que las festividades empalmaran. De hecho, un dato curioso es que, no sé si alguno de ustedes ha escuchado, que hay personas que no festejan la Navidad, ¿no? Que dicen que la Navidad de diciembre es mala, ¿no? Que pues eso no se hace o no es correcto. Y es justo por eso, ¿no? Se supone que cuando nosotros festejamos la Navidad era el cumpleaños de el dios Sol, si no me equivoco, uno de los dioses que pues era relacionado con la muerte, con toda esta parte. Entonces los españoles lo que hicieron fue tapar esa celebración, ese evento, con un evento que ellos traían, y por eso es que tenemos Navidad en esa fecha, ¿no? Que actualmente siempre se ha sabido que la Navidad es el festejo del nacimiento de Jesús, pero al taparlo, pues quedó como eclipsado, se dio como ahí medio raro, y esa es una de las festividades que los españoles taparon o que quisieron acomodar, igual que estas, y así es como tenemos un poco de Día de Muertos y Halloween en estas fechas. No sé qué opinas, Carla, que quieras complementar. Pues efectivamente los españoles quisieron, ahora sí que combinar o tapar ciertas festividades con las suyas, empalmarlas. Y también esto es una referencia a lo que es el colonialismo, ¿no? Bueno, de los españoles y las festividades del pueblo dominante van primero y las del pueblo prehispánico pues o se combinan o se disminuyen o, o cosas así. Para eso ya destacar otros temas políticos que ahorita no es el tema tanto. Pero sí es importante mencionar donde es esa parte de el colonialismo y pues la forma de mostrar el poder de los españoles hacia los indígenas. Claro, pues ahora sí que pues para nosotros pues ya son festividades que tenemos pues ahora sí que en nuestra cultura y, pues en realidad no está mal festejarla, pues simplemente es saber sus orígenes, por qué se celebran, por qué los celebramos y ser conscientes de ello. Y si no queremos celebrarlo, pues no pasa nada. Bueno, pues creo que sería bueno mencionar las
cuestiones de las ofrendas, que pues creo que todos o la mayor parte de los mexicanos y latinoamericanos ponemos alguna ofrenda y los elementos son la fotografía o el retrato que se acostumbra a poner una imagen de ser querido, a quien se le dedica el altar, el agua y la sal, que es para aliviar la sed del difunto en su camino, y la sal sirve para mantener el alma del difunto. Las veladoras son la luz que los guía, las flores dan su aroma, y también es una especie de guía para saber dónde llegará el alma a la casa, a la ofrenda. Y el cempasúchil representa el sol, la luz. En el copal y el incenso limpian de las malas energías, y el papel picado representa el viento y la alegría. Cada color tiene un significado diferente. Y las calaveritas dan una alusión a la muerte y nos recuerdan que la muerte pues parte de la vida. Para los niños pues nunca faltan los juguetes y por supuesto lo que es el banquete, que muchos también después de que pasen 2 días también comemos, pero hay curiosidades, ¿no? Que muchas veces estos alimentos ya no tienen sabor, ya no tienen sustancia o consistencia. ¿Qué nos puede decir de todo esto, Char? Pues sí, la verdad es que cada aspecto de la ofrenda que se pone actualmente tiene un significado para las personas. Por decir algo que yo veo o desde mi punto de vista es por decir la sal, ¿no? Estamos acostumbrados o desde antes se ocupaba la sal para perseverar los cuerpos de las personas para que estos no sufrieran daños y pudieran estar como más tiempo, por decirlo así. Entonces de ahí viene como una parte de su significado de poder preservar el alma. Podemos ver el agua. El agua espiritualmente es algo que atrae a los espíritus. Eh, no sé exactamente por qué, pero los espíritus se sienten atraídos a donde hay agua. De hecho, hay un fenómeno, por decirlo así, que te empiezas a topar con agua en todos lados y eso tiene que ver con espíritus que están obrando en tu vida. Entonces, también entiendo la parte de el agua. eh, pues creo que cada una, como dices, ¿no? Tiene un significado a veces más para nosotros terrenalmente que espiritualmente. También algo que me gustó que dijiste y se me quedó grabado ahorita es la parte de que los prehispánicos, los náhuatl principalmente, cuando enterraban a sus muertos ponían semillas para la cosecha, ¿no? Y es algo que actualmente se está haciendo. Hay un proyecto donde cuando tú falleces y te incineran, te ponen en urnas con semillas de árbol para que pueda crecer. La verdad es que eh, el cuerpo tiene muchas propiedades que ayudan a la tierra. Entonces, creo que se puede ocupar para poder, pues, ayudar a la naturaleza, por decirlo así. La verdad es que creo que es un tema delicado porque, pues, no todas las personas ven las cosas, ¿no? De la misma manera, hay personas que prefieren ser enterradas y eso está súper bien. Hay personas que quieren ser cremadas y están súper bien. Yo ya había escuchado eso de los conceptos de que te entierran con una semilla para en vez de crear un cementerio, crear un bosque, y no sé, suena algo como muy hermoso. Y creo que en el momento que a mí me toque el tercer mundo, pues sí me gustaría que lo hicieran. Ah, y sí es algo muy, muy interesante para pues seguir investigando. Y pues sí, la verdad es que yo creo que los prehispánicos ya conocían mucho sobre la tierra, las propiedades, las hierbas y tantas cosas que pues ahora sí que el imperialismo español pues se erradicó, y pues ahorita muchas de esas cosas se están redescubriendo o retomando, y qué bueno, ¿no? Que lo bueno de esas culturas se tomen ya en cuenta.
Antes de entrar ahora sí que a sesión o a cabina, tú mencionaste algo muy interesante sobre las ofrendas de que pues no era adecuado comer de la comida. ¿Nos puedes mencionar por qué? Oye, ya, pues mira, eh, como veíamos, los druidas creían que se podía romper los muros entre la parte física, la parte humana, la parte viva y las personas ya muertas, pero los prehispánicos no. Y personalmente, y sé que muchas personas así lo creen o lo consideran, pues creemos que esos muros no pueden romperse, ¿no? Que esos muros están para delimitar el mundo de los vivos y de los muertos y así se quedan todo el tiempo. Entonces viene ahí la pregunta, y pues, ¿qué espíritus están en contacto con nosotros? ¿Qué espíritus pueden llegar a las ofrendas a nuestra casa o a los alrededores, los panteones, cosas así, ¿no? Avistamientos que luego se mencionan, cosas así. Y pues la respuesta base es que son espíritus malignos o lo que se puede conocer como demonios. Y bueno, ahí viene el hecho de poder ofrendar o poder algo a los demonios, dárselo a ellos. Y cuando esto pasa, los alimentos pierden todas sus propiedades, ¿no? Es como espiritualmente se los comen y aunque podemos verlos físicamente, los alimentos ya no tienen propiedades. De hecho, si tú los pruebas, te van a saber a cartón, ya no va a saberte. Igual ya no va a tener a lo mejor la misma textura, aunque pueda ser el mismo, no sé, el mismo pescado, el mismo pan, el mismo alimento. Y entonces esto puede hacer efectos en ti. Para empezar, pues, ¿qué pasa si comes algo sin propiedades, sin nutrimentos, sin vitaminas, sin minerales? Así como entra, va a salir, ¿no? No te va a dar nada de provecho a tu cuerpo, que esa es como la primera parte, la parte física. No te va a ayudar, no te va a hacer de nada, no te va a servir de nada. En el alma realmente no creo que haya un impacto tan fuerte, por decirlo así, solo pues el hecho de que sabes que estás comiendo algo que a lo mejor no es lo más rico ni lo más genial que puedas haber comido en tu vida. Y espiritualmente eh, hay un impacto porque al final sabemos que todo impacta en las tres áreas, alma, cuerpo y espíritu. Y habla de tu integridad, de cómo es que estás viviendo, ¿no? Se supone que tú vives como para sumar, para el lado bueno, para Dios, y el hacer cosas que van como en contra, pues dices, ¿qué está pasando? ¿No? No van como coherentemente. Y pues obviamente si estás comiendo una ofrenda es porque estás de acuerdo con esas costumbres y entonces estás entrando en un mundo espiritual donde estás apoyando o estás dando algo a los demonios y estás abriendo puertas en tu vida espiritual, en tu vida física. Y creo que por ahí tienen un poco de razón los druidas en decir, bueno, pueden afectar a mi vida, pueden traer carga, pueden traer pesar, pueden traer algunas cosas que hagan que no sean tus días tan bonitos como lo son ahora. ¿Tú qué piensas, Carla? Pues la verdad yo no sabía pues todo esto que mencionas es para pues ahora sí que ahondar un poco más en ello y pues es algo muy interesante, ¿no? Como algo que creemos inocente puede resultar con sus consecuencias simplemente por la mera ignorancia o por no conocer bien del tema o la mera costumbre que tenemos de, pues, de hacer las cosas sin cuestionárnoslas. Creo que todo lo que estamos haciendo pues tiene un porqué y pues nosotros debemos de conocer ese porqué, cuál es la intención detrás de ello y cuál es la intención que le estamos poniendo y si no hay algo oculto que no estamos viendo. A mí sí me gusta mucho poner la ofrenda, que es, yo la pongo en memoria de mi papá y mis abuelitos, y pues cada quien en su casa, ¿no? Las pone, las ofrenda a sus seres queridos. Y creo que es algo muy bello, ¿no? Pues este significado de convivir con las personas que se nos adelantaron
esta convivencia familiar, a veces fraternal y hermandad que también ocurre. Creo que ese es el lado más hermoso de la festividad de Día de Muertos y también en cierto grado Halloween, porque pues también convives con tus amigos y familiares y al final todo este ambiente familiar y alegría y de que nosotros los mexicanos de alegrarnos y reírnos de todos, incluso de la muerte, pues es algo bello, pero sí hay que tener, pues, saber por qué hacemos las cosas y para qué. ¿Tú qué nos dices de esto? Y pues sí, justamente, creo que cada quien puede festejar la festividad que quiera, no hay como una regla. Mm, Hay una frase que me gusta mucho que dice que podemos hacer todo, pero no todo es bueno. Podemos hacer todo, pero no todo suma, no todo edifica. Y es cierto, ¿no? Como tú dices, ver por qué lo celebramos, por qué creemos lo que creemos, que es justo el propósito de este podcast, ¿no? Ver o tener la información de saber por qué y a lo mejor cuestionarnos o decir, ¿sabes qué? Si hago esto porque es lo que creo y es lo que quiero. Y es a lo que nos sirve toda la información que estamos dando, lo que estamos platicando, ¿no? Saber a lo mejor decir, bueno, apoyo la parte de los druidas que decían que se pueden romper los muros, o sabes qué, no, pues yo siempre pensé que era algo de México y a lo mejor al saber que es de Estados Unidos o que es de otra cultura te saca de onda y dices, bueno, ¿y entonces qué está pasando? ¿Qué es lo que estoy creyendo? Y dices, a ver, pues entonces si voy a festejar estas festividades van a ser así y así y por este propósito y con esto, ¿no? Saber que a lo mejor en ese tiempo era tal diosa, tal diosa y decir, ahora entiendo de qué va todo esto y decir a lo mejor no, pues me saco de onda, este año no lo hago, también es válido. Yo personalmente no lo celebro, no celebro Halloween, o sea, no celebro Halloween ni Día de Muertos. Tiene muchísimos años que no lo hago, en algún momento sí lo llegué a celebrar, ¿no? Mi familia. La verdad es que mi familia no es muy apegada a las fiestas en general, entonces pues nunca celebré tantas fiestas, pero principalmente esta actualmente no la celebro. La verdad es que me gusta muchísimo disfrazarme. Me gustan muchísimo los disfraces, caracterizaciones, pero de hecho apenas le decía a una amiga que por qué no nos podemos disfrazar, no sé, el 12 de abril, ¿no? Y decir, ay, vamos a hacer una fiesta de disfraces. Eso no es tan común como hacerlo en estas fechas. Creo que eso también es algo, ¿no? Como decías, convivir con amigos, convivir con familiares. Los mexicanos tenemos eso, cualquier cosa es pretexto para celebrar y hacer una fiesta y eso es algo muy padre. Entonces, creo que también ya depende de cada quien, de cómo quiera pasar estas fechas, ¿no? Creo que algo muy importante que mencionaste es recordar a los seres queridos. La verdad es que hay personas que se nos han adelantado, como bien lo dijiste, hay personas que ya no están con nosotros y una cosa es recordarlos y otra cosa a lo mejor es una ofrenda, ¿no? Creo que podemos recordar a nuestros seres queridos todos los días del año, sin importar la fecha, y eso es lo importante, ¿no? Recordar lo bueno, los buenos momentos y pasar buenos momentos y sembrar buenas cosas con las personas que tenemos alrededor todavía, porque aunque es duro, sabemos que en algún momento los demás se van a ir o nosotros nos vamos a ir y tenemos que estar orgullosos, tenemos que estar felices y disfrutar a las personas que están con nosotros, ¿no? Para que cuando eso pase podamos decir, valió la pena, hicimos lo que pudimos, aprovechamos cada momento y cada tiempo con esas personas, no decir, chin, hubiera abrazado más, hubiera amado más, hubiera estado más, sino decir, valió la pena y cuando nos volvamos a encontrar será un momento diferente y será un momento feliz, ¿no? Así como dicen, hasta que nos volvamos a encontrar. Um, bueno, la verdad a mí me impactó mucho el investigar y saber que el Día de Muertos y el Halloween tienen un origen celta en común, porque pues yo los veía como algo totalmente diferente, es algo casi casi como el agua y el aceite, aunque están en un mismo vaso, en unas mismas fechas tan cercanas. Entonces, y ver esto como dije,
Pues sí, sorprende, porque te das cuenta de varias cosas. El conmemorar a los muertos, el celebrar su vida, sus victorias, lo que hicieron, etcétera, sus momentos buenos, es de cuestión de todos los días y pues saber que ellos siempre van a estar con nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón. Y pues nosotros debemos de continuar con nuestra vida lo más alegre y feliz posible en honor a ellos, a los que nos han adelantado y continuar con su legado que nos han dejado. Y pues sí, todos en cualquier momento nos podemos ir y la vida es para celebrarse, para festejarse. Es cierto, hay momentos malos, hay momentos de tristeza, de llanto y de enojo, pero pues al final de cuentas todo es parte de la misma experiencia, que es la vida, y la muerte también es parte del camino. Pues creo que, no sé, ya, si ya está de acuerdo con lo que cerramos o quieres agregar algo más. Pues creo que hemos expuesto la historia, hemos expuesto nuestro punto. La verdad es que sí, son fechas actuales, son fechas que nos competen, que demandan algo de nuestra vida, de la parte social, ¿no? Somos seres sociales y eso es lo que requerimos a veces. La verdad es que no sé cómo se vayan a llevar a cabo actualmente. Creo que para terminar sería que tocáramos eso. Últimamente, por decir, los panteones aquí al menos en Morelos, habían estado cerrados. Se permitía el paso durante cierto tiempo. Por decir, el 10 de mayo estuvieron cerrados, no se permitió entrar en esas fechas. Días posteriores sí, días anteriores sí. Y pues sabemos que estamos en una cultura que tiene costumbres muy arraigadas, que la mayoría festeja Día de Muertos principalmente. Entonces creo que va a ser una fecha interesante ahorita con la pandemia. No sabemos cómo se van a llevar a cabo a lo mejor las fiestas de disfraces, como veíamos, ¿no? Ahorita las escuelas están cerradas y no se pueden hacer las ofrendas o concursos de calaveritas que normalmente se hacían, pero no dudo que en casas vaya a haber esta festividad, en algunas sí, en algunas no, como todo. No sé, ¿tú qué piensas? ¿Qué nos puedes decir de esto? O a lo mejor si tienes planeado algo. Yo no tengo planeado nada. Pues yo creo que eso nada más sería poner la ofrenda familiar y ya. Sí, sería interesante cómo van a actuar los panteones, si van a permitir la entrada o cierta parte de la entrada. Yo en lo personal nunca he ido a celebrar el Día de Muertos a los panteones por el exceso de gente que se acumula, y menos en este año por el bichito que tenemos acechándonos. Y yo bueno, no sé qué tan buenas ideas son party, pero pues ya vemos cómo se manejan estos asuntos de las fiestas de disfraces y todo eso. Ingreso, concurso de disfraces por Instagram y Facebook. Ok, no sé. Pero bueno, sí hay que tener cuidado a dónde vamos, con qué tanta gente hay y todo eso. Siempre usar cubrebocas y pues todo lo posible para el resguardo de la salud. Y que el próximo año sigamos siendo los que ponemos ofrenda o vemos las ofrendas y no los que venimos a visitar. Y bueno, creo que ya con esto cerramos. Muchas gracias por vernos. Espero hayan disfrutado de este episodio de Paradigma en Cambio. Recuerden comentar, darle like, suscribirse. Y si quieren nos pueden comentar si en su caso son ofrendas, si lo celebran o no. Y pues en aspectos generales, como ponen su ofrenda, también se celebra Halloween si se disfrazan. Pueden encontrarnos en Facebook e Instagram con Paradigma en Cambio. Y bueno, en lo personal, también quiero decir que a mí nunca me ha gustado mucho disfrazarme, aunque sí lo llegué a hacer muchas veces más por obligación. Pero bueno, nuestras redes sociales, como dije, son
Paradigma en Cambio en Facebook e Instagram, canal de YouTube igual Paradigma en Cambio y Spotify. Y Char, ¿cuáles son tus redes sociales? Ahí me pueden encontrar en Facebook e Instagram como Charlotte Galán. ¿Y cuáles son las tuyas, Carla? Mis redes sociales son Carla Martínez en Facebook y Carla Bara JS en Instagram. Y Carla Baracas es mi página de Facebook. Y Char, ¿me puedes decir cuándo sale el próximo episodio? Pueden escucharnos el próximo jueves a partir de las 7 de la mañana en Spotify y YouTube. También pueden estar al pendiente de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Estuvieron con sus locutoras favoritas. Hasta la próxima. Hasta la próxima.